Bueno, muy buenas tardes y saludos desde Prisma 360 Psicología. El día de hoy estoy con mi persona favorita, Juan Lindulova, psicólogo clínico, y mi persona, Gabriel Sánchez. El día de hoy tengo una persona muy importante y muy apreciada por mí. El día de hoy tenemos al filósofo César Solana, que le va a dar permiso para que usted se presente. Muy buenas tardes con todas y todos quienes nos escuchan y quienes nos ven, agradeciendo a Daniel y a Gabriel por esta invitación que me han hecho a este importante programa que va cobrando fuerza y que realmente es un empeño bastante grande que ellos están llevando a cabo y que sobre todo es importante en estos tiempos que estamos nosotros rodeados de TikToks, estamos rodeados de contenido que no tiene mayor importancia. Este programa que ya nos ha dejado algunas entregas se ve que tiene un alto nivel de conversación, no digamos de discusión. Muchas gracias, César. Sí, realmente es así. Esperamos que vayamos creciendo poco a poco y no nos toque mostrar la piel. Bueno, pues aquí me sí, cuéntanos cuál es el tema del día de hoy, qué es lo que vamos a trabajar. El tema del día de hoy es un tema que me parece a mí fantástico porque particularmente yo soy muy amante de lo que es el cine potable, porque el cine tiene esta magia de poder transmitirte historias, poder transmitirte ideas de una forma visual, de una forma literaria también, y que, quieran o no, está muy, muy, muy relacionado con la psicología, porque las buenas historias tratan de buenos personajes, los buenos personajes a veces son estos arquetipos, son estos llamados de, de lo que nos dice, lo que queremos decir, de lo que queremos hacer, y son estas formas de vivir cosas que tal vez no podamos vivir en carne propia. Es esta típica que dicen las palabras en vez de estar en vez de estar viendo la tele, puedes hacer lo que está pasando allá en la vida cotidiana, y uno piensa, bueno, ¿y cómo un caballo, un dragón en la vida? Sí, bien, exacto. Entonces, la forma de expresar es a través de las diferentes muestras de arte. Entonces, por lo tanto, el día de hoy vamos a trabajar en lo que corresponde a cine. Vamos a hablar de psicología y de una visión, sobre todo de la tuya, que va a ser muy importante, de psicología clínica. Y aquí viene un paso que me gusta mucho. El día de hoy hemos invitado a nuestro filósofo de confianza, todos deben tener un filósofo de confianza. Es muy, muy, muy importante porque la psicología también nació desde la filosofía. Y entonces, incluso me agrada muchísimo porque, si no estoy mal, aquí en la ciudad de Cuenca, no sé si es que está, pero había un proyecto en el cual querían trabajar con personas desde el aspecto de filosofía. Pero bueno, me estoy desviando de escena, la verdad. Entonces vamos un poco concretando con el bloque número... Y bueno, sí, y con esto vamos finalizando ya esta primera introducción y vamos a comenzar con el bloque número. Ya, bueno, bloque número... Ahí va el bloque número 2. Ya, seguimos nomás ya. Entonces, ahorita, bienvenidos al bloque número uno. Y me gustaría comenzar con qué película nos traes hoy, César, para poder comenzar con toda hablar. Coméntanos un poquito de esto. Bien, nuevamente reiterándoles el agradecimiento por la invitación a su muy importante proyecto que están llevando a cabo. Y para conversar un poquito, vamos a hablar de la película que ya está más o menos, pensemos, son 30 años que esta película tiene, ¿no? Es una película de 1995, dirigida por David Fincher, eh, y el nombre de la película es Seven en inglés, ¿no? Y en español un poco ya nos dan un spoiler cuando hacen esta traducción, porque nos dicen los 7 pecados, ¿no? Entonces, bueno, ahí pierde un poco la magia de que si quizás hubiera simplemente conservado en la traducción al español latino sobre todo, el título original, Seven simplemente, o Siete simplemente, creo que no nos hubieran spoileado diciéndonos ya 7 pecados capitales. Esta película básicamente narra bueno, primero un poco tendríamos que pensar, esta película está dentro de lo que se denomina los thrillers, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con este suspenso en cierta manera, ¿no? Esta búsqueda que están realizando los protagonistas, y que claro, esta película va a ser un hito dentro de la filmografía, sobre todo de Hollywood, porque va a romper incluso con esta visión que se tenía de policía, del investigador, ¿no? En los años 80, por ejemplo, los policías estaban más retratados como
más rudos, más duros, ¿no? Por ejemplo, una película muy clásica, Duro de Matar, ¿no? Con Schwarzenegger. Claro, bueno, en este caso sería, eh, se me va de la cabeza el nombre del actor que hace Duro de Matar. ¿Verdad? Y ahora se pide. Se, sí, no sé. Pero claro, y No lo que tú dices, justamente no, busca hasta cierto punto humanizar, pero bueno, yo no me quiero adelantar a eso. Sí, sí, un poco también en lo que yo conozco de esta cuestión del cine, sé que también se define como cine negro en esta cuestión, que viene un poco también de la literatura, de esto de ya la investigación, las cuestiones policíacas. Me parece interesante esta reflexión, porque sí, antes eran los policías secretos como todo fuertes, todos rudos. y acá me dice Stallone también. Vamos a Stallone, ¿no? Stallone, Schwarzenegger. Te me acordé de Bruce Willis. Bruce Willis, ser Pegasus, Bruce Willis. Gracias, gracias el tato. Sí, sí, claro. Entonces, o eran musculosos o no tan musculosos, pero siempre eran rudos, ¿no? Y querían en cierta manera imponer la ley Mm. a golpes o a pistolazos, ¿no? Entonces, más o menos la década de los 80 del siglo pasado está marcado por ese tipo de personaje dentro de lo que es los policías, ¿no? Dentro de lo que son los detectives. Pero claro, conceden ahí este giro sutil hacia más bien, digamos, un personaje que tiene que, en principio, ¿no? Fungir justamente como investigador, ir pista por pista, como ya nos va narrando, nos va relatando visualmente la película, ¿no? Y claro, como ya lo dije hace un momento, el spoiler, lo que va a tratarse es de que el asesino, que en este caso, ¿no? Es un asesino en serie, ¿no? Serial killer, como le llaman en inglés, que es justamente el que va a ir tomando esta idea de los 7 pecados muy propios del cristianismo y más que nada del catolicismo, ¿no? Para ir retratando en esto, ¿no? Y lo interesante en esto es que si por una parte él, este psicópata se ve a sí mismo como un justiciero, ¿no? Como un Dios justiciero que trata justamente de acuerdo a estos crímenes, redimir a los que les asesina y de alguna manera, como podríamos decir, como una especie de propaganda para los otros a que no cometan ese tipo de crímenes. Por otro lado, también, eh, pues, eh, él, ¿cómo podríamos pensarlo esto? Este individuo, bueno, como todos los psicópatas, no siente remordimiento sobre eso, ¿no? Ujú. Ujú. Y esto es súper interesante porque esta es una visión de lo que dices, que es que se necesita que tenga la mirada del otro, que es justamente un poco de lo que se habla acerca de lo que es el perverso en el psicoanálisis, que es el hecho que diferencia el psicótico del perverso. El psicótico tiene como la certeza absoluta de que todo está bien. A veces la voz del gran otro le retorna a través de voces, de alucinaciones, de todo eso que realmente tiene que ver con dioses, con padres perdidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el perverso tiene una cualidad súper interesante, que es este hecho de que él necesita mostrar al gran otro, devolverle algo, como si le estuviera devolviendo esta pureza, como si estuviera devolviendo este miedo, como si estuviera devolviendo este asco. Y ahí se marcan tradicionalmente, por ejemplo, los exhibicionistas, los bulleristas, en donde el exhibicionista quiere devolver el miedo y el susto al otro. Y, y aquí justamente en esa película, ya que nos mencionas de John Doe, él es como que sus crímenes no son como privados, sino son como todo un espectáculo, como quisiera que todo eso lo vea, que todo el mundo vea que hay un delito, si hay algo ahí. Justamente lo que quiere hacer es una obra de arte, ¿no? Un poco viene esa visión estética, incluso de cómo él va dejando a cada uno de estos individuos que les va matando, ¿no? Comienza con el pecado de la gula, por ejemplo, ¿sí? Continúa con el pecado de la avaricia, luego va al pecado de la pereza. Y claro, entonces en todos estos son escenarios diferentes, ¿no? No es una misma estética que maneja, por ejemplo, en el de la gula, todo está sucio, todo está desordenado, todo está caótico, ¿no? Es ese exceso, esa búsqueda de lo barroco. Sí, por supuesto, y que claro, y que tienes que ver con eso de comer exageradamente, ¿no? Que es el pecado de la gula. Y luego ya cuando pasamos, por ejemplo, al
pecado que tiene que ver con la avaricia, en cambio todo es más estético, porque además es en una oficina, ¿no? De un juez corrupto, de un abogado corrupto, que claro, hacía dinero liberando a criminales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, vemos ahí como cambios drásticamente esto, ¿no? Y claro, y se ve también, de cierta manera, esa apariencia. Hay cosas muy interesantes, como también, por ejemplo, toda la intertextualidad que se va presentando en la película, ¿no? Es decir, esos espacios en los que otros textos se conectan con este texto, ¿no? Por ejemplo, un texto importante para entender un poco, porque a veces también se nos pasa de largo algunas cosas, es que en este crimen de la avaricia encontramos nosotros una balanza, ¿no? Y esa balanza está pesado una libra de carne, ¿no? Esto nos remite directamente a la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, ¿no? Entonces, ahí un poco, hay que ir un poco entendiendo este tipo de... Claro, que son esos detalles que a mí me parece fantástico del cine, que son estos easter eggs, estos detalles tan específicos, que cuando tú les entiendes o les encuentras, te hacen que toda la película sea mucho más fuerte. Y eso es lo que hace que una película sea mucho más Y disfrutable. te vuelves empático también con la situación y comienzas a sentir. Pero sí me gustaría como hablar un poquito acerca de la gran diferencia entre un psicópata y un asesino, porque un asesino puede tener múltiples causas de asesinar. Puede ser porque deba defenderse, asesine, porque ha tomado unos tragos y ha sido mala copa, Impulsivos. y es sumamente impulsivo, también lo hace. Puede ser porque sea su trabajo, sea su oficio, que sea un sicario, y lo hace. Pero la diferencia clave, justamente cuando estamos hablando de esto, Juan Daniel, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, de estas personas, que tiene que ver con, si es que revisamos un poco la literatura, son estas personas que a la final tienen una doble vida. Se vuelven hasta cierto punto, nos que somos muchos de superhéroes, tú también. Údame. Que por ejemplo, tienen esa contraparte, por ejemplo, yo tengo una vida normal, común, me desenvuelvo normalmente, pero esa es mi vida falsa. Pero la otra vida es la que realmente me permite sentir y la que me lleva a un éxtasis. Y es justamente lo que se da en muchos asesinos psicópatas y seriales, que es esta doble vida, que es esta situación en donde y ellos lo han dicho, los que les han atrapado han dicho: "Yo en mi vida era como mi tapadera, pero solo podía sentir placer, o solo sentía goce, excitación o placer cuando yo cometía estos crímenes", como por ejemplo, John Gacy, como por ejemplo, este que se puso de moda recientemente por la película, Barney, ¿cómo es? Dahmer, Dahmer. Dahmer. Y todos ellos siempre coinciden en esta situación de que los vecinos dicen: "Pero parecía raro, pero la persona". Y eso es lo interesante, porque todo el mundo dice, no, pero incluso hasta son súper buena gente, son vecinos que te ayudan, vecinos que están presentes, y dices, no, pero ¿cómo va a ser raro? Entonces es esta doble vida que están Y es teniendo. justamente es justamente esto que 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 a mí me gusta cómo los directores le pueden centrar también. Regresando a este tema un poquito de la intertextualidad, cada uno de los crímenes tiene como una frasecita, como alguna situación que te lleva a otro texto. Y cuando tú averiguas, por ejemplo, esto de Comerciante de Venecia, que es, si no me acuerdo más o menos la cita textual, era una libra de carne, no hueso, no cartílago, carne, que es un poco esta expresión también de la exactitud de la avaricia, del querer ganar, de querer siempre estar esto. Un poco también en Gula había una frase que nos remitía al libro de Milton John, que es El paraíso perdido, que es un libro súper bueno, y yo recomiendo porque ahí es la primera vez que aparece Lucifer. Lucifer no existía hasta que vino Milton John y dijo: "Es de eco esto", y todo el mundo dijo: "Ay, ahora se llama Lucifer el diablo". Pero sigamos hablando de cine, sigamos hablando de esto que a mí me parece fantástico. Sí, yo, con respecto a lo que estaban hablando, otro texto también que valdría la pena leerlo, ¿no? No está en esta obra, Seven, de Fincher, pero nos remite también al cine, porque es la autobiografía de uno de los cineastas españoles más insignes, que es Luis Buñuel, ¿no? Bueno, Luis Buñuel es famoso porque sus inicios hizo colaboraciones directas con Dalí, ¿no? El perro andaluz, La Edad de Oro, son obras que conjuntamente hicieron, ¿no? Luego se disgustaron, cada uno tomó su camino, pero claro, Buñuel continuó con el cine, en su exilio, que viene a México, hace también películas grandiosas, como por ejemplo Los Olvidados, ¿no? Pues una obra maestra, Los Olvidados.
incomprendida en su tiempo, como quizás pasa con las mejores películas, en su tiempo son incluso repudiadas, pero luego reconocidas, ¿no? Buñuel en esta autobiografía que se llama Mi último suspiro, hace una alusión al momento que él estuvo acá en Latinoamérica, en México, ¿no? Con relación un poco a esto de lo que Gabriel decía, ¿no? O sea, ¿qué diferencia entre un asesino y un psicópata, ¿no? Y Buñuel lo pone en los siguientes términos. Él dice que, por ejemplo, en Latinoamérica, en realidad, él vio que había mucha violencia, ¿no? En el momento que estaba en México, claro, no un México actual o incluso un Ecuador actual, que vivimos en una violencia terrible, ¿no? En la que decía que, claro, a mucha gente del norte de México, sobre todo, andaban armados y todo eso, ¿no? Y que a veces habían peleas, disputas y quizás habían disparos, ¿no? Pero decía, esta violencia no es comparable a la violencia que se vive en Estados Unidos, en donde Estados Unidos crea estos asesinos seriales, los monotros. Claro, entonces ahí un poco podemos entender, claro, por qué quizás acá en Latinoamérica no, bueno, hay casos de asesinos seriales, ¿no? Pero lo va condenados de seres humanos, claro, pero claro, en Estados Unidos es una cuestión tan, no sé si llamarlo común, que exista este tipo de comportamientos entre la población, ¿no? Que, claro, los que ya han descrito ustedes, oye, Casey, Dahmer, etcétera, ¿no? Y otros más están catalogados como asesinos en serie muy peligrosos, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, y por eso este thriller de Fincher funciona muy bien, porque, claro, está mostrando una realidad que en Estados Unidos tiene mucho peso, ¿no? Una realidad que en Estados Unidos, en cierta manera se da, ¿no? Y a veces con una frecuencia muy seria, ¿no? Ujú. Y que, bueno, esto recuerdo de alguna otra película, el diálogo, pero no exactamente qué película, que hablaba un asesino en serie que él estaba aburrido, ¿no? Y que ese aburrimiento le llevó a cometer estos crímenes, ¿no? Que viene mucho de estos de esto del aplanamiento que puede tener también las personas, psicóticas, las personas son como aplanadas, y como que son estas emociones súper fuertes, estas sensaciones de control absoluto, son lo que les hacen vivir en los polos. Y esto podría traducirse como ese aburrimiento. Estoy aburrido, pero busco escena porque es la única manera en la que tengo para Exacto. en nada de eso. Fíjate en la estadística también, ¿dónde aparecen estas situaciones? En edades de 25 a 30 años. ¿Qué es lo que está pasando en los 25? A los 25 yo ya me he desarrollado biológicamente completamente, ya seguramente tengo una carrera, tengo un trabajo, y ellos llegan a un punto en el que estoy seguro que se van a preguntar, ¿esto es todo? ¿Esto es toda la vida? ¿Significa que todos los días tengo que irme a este trabajo a tal hora, a tal hora, a tal hora, casarme, tener 2 hijos, y hacer de esa manera? Entonces esa es la parte que tú hablas acerca del planeamiento y que comienza a no disfrutar y al no sentir, porque una de las características que tienen estas personas es el no sentimiento. Y realmente cuando sienten esta euforia es cuando hacen este tipo de actos. Y lo interesante de todo esto es la forma en cómo ellos están trabajando los actos y cómo los representan, porque cada uno tiene una particularidad. En el caso de esta película lo hace a través de los 7 pecados capitales, como bien dices tú. Tú, no sé, tal vez, César, ¿qué opinas acerca de esta forma? ¿Por qué crees que haya utilizado incluso los 7 pecados capitales? ¿Qué opinas de eso? Porque si tú le ves, el 7 era como un número muy marcado. Ujú. Ujú. Sí, el 7 es un número que se repite, ¿no? Que se repite constantemente en la película. Se todo el la narración se realiza en 7 días, ¿no? Comienza justamente con un lunes en el que el personaje de Morgan Freeman, ¿no? Está yendo ya a retirarse, a jubilarse, ¿no? Y claro, llega justamente este otro personaje, Mills, que está interpretado por Brad Pitt, ¿no? Y claro, comienza todo esto durante el lunes al domingo, es decir, en este largo de los 7 días, ¿no? Exacto. Entonces, claro, el número 7 tiene un simbolismo bastante fuerte dentro de la religión, judeocristiana, ¿no? No solo únicamente del cristianismo, sino en judaísmo también, en la cábala, el número 7 es muy importante, ¿no? Y claro, entonces esto el director lo trabajó muy bien y en cierta forma, pues
se vuelve un símbolo completo, ¿no? Incluso al mismo cuando nos presentan los créditos, por ejemplo, ¿no? El Seven está con el 7, ¿no? La presentación del nombre de la película. Es muy importante esto, ¿no? Sin embargo, esto también estuve revisando un poco y esto de los 7 pecados es algo que, cierta manera, Santo Tomás de Aquino es el que hace, ¿no? El que pone, digamos, estos van a ser los 7 pecados, porque incluso antes eran más, ¿no? Tiempo incluso llegaron a ser 8, entre los cuales la tristeza estaba como pecado capital, ¿no? Chale. Nuestros pacientes. Claro, no, nosotros pacientes íbamos a intentar poner esquista al curita con pesas. Claro, que la tristeza sea un pecado, ¿no? Porque quizás sí, por ejemplo, estos excesos que nos muestra la gula, la avaricia, la pereza, y los otros más que no me sé recordar muy bien. Y es muy importante entender porque a lo largo de la historia también estos 7 pecados se han ido como transfigurando. Cuando piensas en gula, piensa que es el pecado de comer demasiado, pero gula es el pecado del exceso. El exceso en O sea, todas sus Tengo, manifestaciones. tengo un exceso de tomar, es gula. Tengo un exceso de comer, es gula. Tengo un exceso de trabajar, gula. Tengo un exceso de celular, gula. Porque la gula se trabaja en el exceso. A veces se asocia mucho con la comida, pero la gula es el exceso en todo. Y por eso me parece también chévere la escena que nos habías comentado, en donde todo estaba botado, todo estaba rotado, porque es justo esta intención marroca de mostrar el exceso. En exceso, todos estamos en exceso y estamos priorísimos porque estamos en exceso. Así también la pereza, por ejemplo, también, que me parece que es una de los asesinatos más feos que hay en la cuestión. Bueno, en realidad ahí hay un poco un misterio que hasta ahora no he podido volver a ver la película también el fin de semana, pero por ejemplo no se nos cuenta si el individuo que sufre el castigo de la pereza muere o no, porque está vivo. Está vivo. Claro, está vivo. Cuando llegan justamente a ver, ¿no? El departamento, claro, está en estado completamente deplorable, parece un zombie más, no sé, cadáver, pero reacciona, ¿no? Y le llevan, eh, bueno, los servicios médicos. Entonces, ahí me queda un poquito ese vacío si muere o no esta. Sí, y es que y no importase tampoco si es que muere, porque la idea de este man que quería desvivir a esta gente de esta forma, era, él era el justiciero, y lo que hizo fue darles castigos llevados realmente a la gula, o sea, si esquiva la gula, le lleva lo máximo de su expresión. ¿Cómo es eso que utilizamos mucho nosotros para poner medidas disciplinarias? Que sean castigos Irónicos. irónicos, y realmente hasta cierto punto se vuelve un castigo sumamente irónico lo que hace con ellos. Y a la final se está planeado para que, la verdad, al final lo que hace los cierres son para que mueran todos, todos en su momento. Por eso el médico también sabe y dice, eh, puede venir se prende la luz y chao. Entonces está a la punta de. No, pero a mí me parece sumamente fuerte porque imagínense lo que es estar un año en esa situación y haber planeado y seleccionado también a las personas porque sabía que solo ese detective tenía el perfil adecuado para seguir las pistas. Porque ¿quién iba a seguir, por ejemplo, las pistas de la gula, de lo que está detrás del cuadro? Y es muy interesante porque pereza, el castigo que se le dio a pereza no es porque haya sido vago, es por el hecho de que pudo haber hecho cosas buenas y No lo hizo. que ese, Va por ahí. que ese es el pecado de la pereza. La pereza es cuando tú puedes hacer algo bueno, te decides no hacer. Y ya, Omitir. 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 Exacto, el pecado de la omisión. El pecado de la omisión es la pereza. Sí, Sí. Exacto. sí, exacto. Bueno, vamos un poco cerrando y vamos siguiendo hablando de los siguientes pecados. Todavía tenemos unos cuantos pecados más que hablar, pero vamos eso en el siguiente bloque. ¿Qué te parece? Claro que sí. Entonces, las esperamos en el siguiente bloque. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos avanzando un poquito con este bloque y sigamos un poco con esta temática de los pecados que me parece fantástica esta idea y esta representación que nos hace el director, que nos hace estar como a la orilla de la butaca todo el tiempo y todo el tiempo estamos viendo y ahora qué va a pasar. Y dentro de esto, vamos entonces con el siguiente pecado, que es un pecado que es el pecado del deseo carnal, pero es ese deseo carnal llevado a una expresión perversa, compulsiva, dañina, y que es esto de la lujuria. Cuéntanos un poquito. Bueno, aquí es retratado a través de
la muerte de una prostituta a manos de un cliente que es obligado, ¿no? Pero de alguna manera yo, en cierta forma, reflexionaría, no muchas veces, digamos, las personas que ejercen esta profesión, que obviamente no es una profesión digna, digamos así, pero muchas veces están empujadas por múltiples factores, ¿no? Porque quieren, no porque gozan haciendo eso, sino más bien incluso por cuestiones, digamos, desde cuestiones económicas, ¿no es cierto? Hasta cuestiones, no sé, de trata de blancas, por ejemplo, ¿no? De esclavitud que a veces sufren este tipo de mujeres, ¿no? Entonces, un poquito a mí no me, también dentro de lo que es la configuración de la película, me queda como un poco así, ¿no? O sea, quizás sí, más bien hubiese sido una tanto un hombre como una mujer, porque no solo un mujer estaría esto, ¿no? Que era infiel y que tenía muchas parejas, no sé, y que gozaba de un hedonismo completo del goce del sexual, pero aquí, o sea, como que eso también podríamos cuestionar, ¿no? Es cuestionable. Por ejemplo, ahí hubiera quedado perfecto el papel de un pedófilo para hacerte sentir más esta situación. Pedófilo, un pedófila, como para que se merezca más el castigo. Pero también un poco defendiendo, y lo que siempre me suele decir mi esposa, es contextualiza las cosas. O sea, estamos hablando de una época en la que, de una época de más o menos los 80 que tal vez hablar más abiertamente de estos temas era más complejo y también en esa época era como más, menos de entender a la cuestión de la prostitución, Claro, se entiende, esos eran como temas prohibidos que normalmente más denigrante. Pero otra cuestión también que cabe recalcar, en Estados Unidos la prostitución es ilegal, ¿no? Y claro, y eso puede ser lo que le... Sí, sí, puede ser que desde ahí llegué a lo prohibido, claro, por sí, supuesto. podría ser eso, ¿no? Porque claro, en países como el nuestro y otros de Latinoamérica y Europa y Asia, etcétera, la prostitución es legal, ¿no? No estoy defendiendo eso, más bien habría que pensarlo o repensarlo. Más bien es un hecho. O sea, es importante también aclarar que nosotros muchas veces hablamos de cosas que son hechos. Y sobre los hechos no podemos nosotros generar unas opiniones. En el hecho, por ejemplo, de que hay ilegalidad en la prostitución en Latinoamérica, sí hay ilegalidad. Que está bien, cuestionable, debatible, podemos abrir todo un espacio para hablar de si sí o si no. Pero sí es importante también entender justo lo que nos dices de que tal vez la idea de este asesino era castigar, porque era como el Dios que castiga, que dice, tú estás mal, yo estoy bien, porque yo tengo la capacidad de saber cómo es el mundo y quiero demostrar al mundo que está mal, y tal vez ahí por esa ilegalidad se cogió esta pobre víctima, que tal vez no, no era no había caído del todo en ese pecado. Claro, José. O tal vez la visión del asesino de era que ella generaba ese pecado, lo que ella traía a los Claro, o sea, que puede haber sido el símbolo del del pecado símbolo que del no trae. pecado. Lo interesante de cómo lo construyen un poco el personaje del asesino, bueno, es que no es un asesino, del psicópata, como tal, es una persona muy inteligente, que por ejemplo ocupa sutilezas, sabe buscar información. Bueno, vamos a hablar más adelante de los últimos dos pecados y ahí se retrata claramente por qué los elige a cada uno de ellos. Sería genial que se haya contado un poco la historia de la chica, que eso sería como muy rico para entender aún más por qué la eligió a ella. Porque si es que nosotros, bueno, esto de aquí, como saben, es la película y demás, pero en la vida real, los psicópatas tienden a tener este pensamiento obsesivo y muy compulsivo y saben elegir exactamente las personas. Aquí te lleva a un pensamiento, sin salirme del tema. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿El psicópata se hace o nace? Esto me lleva un poco a las palabras que tú decías en el bloque anterior, César, que decías, por ejemplo, es muy común allá, acá no tanto. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? O sea, es muy complicado hablar de esto porque por un lado pueden haber algunos marcadores específicos de personas que nacen con el sistema límbico más pequeño, más disminuido. Ajá. También hay un estudio súper interesante que realizó un psicólogo en las cárceles, en donde él mismo se valoró acerca de cómo están sus neuronas espejo y dijo, ay, no soy psicópata. Nunca lo supe, pero he sido. Pero, por ejemplo, él trabajó mucho en las personas y detectó que las personas, que los asesinos, los psicópatas, y tú los comienzas a trabajar en empatía, en empatía, en empatía,
las neuronas de espejo comienzan a duplicarse y comenzamos a tener más empatía con la cuestión de la psicopatía. Así que por dos lados, puede que sea una situación mixta, pero depende mucho también de la crianza que se genera. Aquí en Latinoamérica, queramos o no, somos como mucho más familiares, somos como que nos vemos a las personas, como que nosotros somos más en el sentido de, chuta, si un familiar mío está mal, un tío, primo, un amigo, que están mal, yo trato de ayudar, yo trato de generar eso porque me han enseñado toda la vida que tengo que hacer eso. Y es como un control emocional más fuerte que se forma. Mientras que tal vez en Estados Unidos es mucho más esta cuestión del capitalismo y el imperialismo puro y duro ahí. Y si vos estás en problemas, o me pagas o no te ayudo. Mira, Juan Daniel, lo que pasa ahí, César. Por ejemplo, aquí no le dan como mucha historia a este psicópata, Ujú. no se le cuenta mucho. Pero es lo que tú dices, Juan Daniel. Yo sí considero que hay un enfoque mixto aquí. Todos los niños, niñas, todos tienen esa base biológica, existe, pero puede ser potencializada o no, realmente esto. Y depende mucho de los estilos de crianza. ¿Cómo se llama esta película? Ay, me acordé del Joker. ¿Cómo se llama el último que salió? ¿El guasón? No del Joker mismo, pero del Guasón, pero cuenta la historia de cómo se va transformando en Joaquin Phoenix. O sea, con Joaquín Phoenix, que me parece Amamos en fenomenal, digamos, en este porque no así. Me parece fantástico realmente cómo se va entendiendo que la crianza le va dando incluso estos sistemas, estas formas de cómo se va despersonalizando. Seguramente la forma incluso de elegir los 7 pecados y demás, posiblemente incluso haya sido una familia sumamente religiosa, la verdad, y por eso lo tomó esa decisión. Justamente. Puede ser, ¿no? Justamente en esto es muy importante aclarar cómo nos vamos conformando, porque las películas también nos dan como una idea muy clara de este tipo de perspectivas y este tipo de opiniones que se generan, porque los directores tienen sus opiniones, son opiniones súper válidas, súper bien hechas. Hay otra película que para mí me parece fantástico cómo retrata la psiquis de un asesino, que es La casa que construyó Jack, de Las Voltaire, que Las Voltaire está baneado de Cannes siempre. Tipo, vos sí, que es como, las noches vas a estar esta vez en Cannes. Primer día estaba baneado Chapegres. Dijo que simpatizaba con que le parecía un sujeto simpático, Hitler. Bueno, las noches está loco. Buenas películas hace él, sí, sí. Y me parece fantástico como, por ejemplo, Las Voltaire y nos señalan en la casa de construir Jack 4 etapas de un asesino que tienen relación de cómo se vuelve asesino, pero que están interconectadas. Y ese es justamente esto del obsesivo, de buscar el material perfecto para su casa, del querer construir una casa perfecta, de cómo él se siente atrapado y se siente frustrado con su vida porque es ingeniero pero quería ser arquitecto, de cómo elige sus víctimas y cómo va cometiendo estos crímenes que son siempre desde esta perspectiva artística, porque pareciera que quieren demostrar al mundo que hay un algo más ahí. Ujú. Y darle su validez también. Y darse su validez en el mundo. Porque yo siento que este aplanamiento que tienen estas personas es lo que les lleva a, puede ser, a esta falta de sensación. Entonces buscan como, esto es algo más. Esto es la adrenalina. Esto es lo que me genera placer. Sí, justamente podemos trabajar siempre en esa situación. Pero sigamos analizando la película porque luego tenemos un giro muy interesante con Brad Pitt que cabe la situación. Yo no sé por qué, pero cada vez que veo que una película sale Brad Pitt digo, es de culto. Así de sencillo. Sí, puede que falle, pero 9 de 10 se atina. Porque tiene muy buenas películas Brad Pitt, El Club de la Pelea, ¿Qué se hizo Pincher? es que es Visual Science, alguna, ¿cómo es esta la de Tarantino? Eras una vez en... Érase una vez en Hollywood. Tenemos también con Brad Pitt, Bastardos sin Gloria. O sea, no, Brad Pitt para mí es como que, ya, sí, deme. Te adoptamos. Entonces, ¿qué te parece si es que vamos cerrando este bloque? Vamos cerrando este bloque y vamos cerrando ya vamos para el final. Y les invitamos, porque sobre todo porque tiene un giro muy interesante esto. Y vamos a revelarles, y aunque vaya a tener spoilers, advertidos que tenemos spoilers, es interesante también porque es muy diferente el solo contarte que el verle, porque me gusta a mí cómo maneja este director las sombras, Los mismos colores, es como le ponen escenas, con los ángulos que realiza. es como muy exacto, no tan exacto como Kubrick. Bueno, Kubrick coge una regla y te medie, mira, ve qué es eso, eso, obsesivo completos, pero muy bueno también esa situación. Vamos a avanzar entonces y nos vemos en el siguiente último bloque.
Bueno, bienvenidos a nuestro bloque número 3, ¿verdad? Sí, vamos a continuar con esta película sumamente interesante. Les recuerdo, el día de hoy está Juan Daniel Ruloga y está nuestro filósofo favorito, César Solano. Vamos a continuar un poquito sobre esto y uno de los pecados que también me son sumamente interesantes, cómo construyó la escena, es esto del orgullo. Sí, justamente con el orgullo también la víctima es una mujer, ¿no? A quien el asesino le había arrojado ácido a su cara, ¿no? Una mujer hermosa, una modelo, a quien se le desfigura la cara. Y claro, le da la opción el asesino, ¿no? O sea, una opción bastante que ya nos lleva justamente a este pecado del orgullo, ¿no? Llamar al 911, ¿no? Al rescate paramédico para que, bueno, le curen, pero su cara nunca más iba a volver a ser lo que fue en un momento, ¿no? O suicidarse con pastillas, ¿no? Y claro, la mujer decide suicidarse con estas pastillas. Entonces, claro, ahí vemos con claridad, como yo decía hace un momento, y lo que anterior, sí me parece a mí un poco difícil entender esto em, del anterior pecado, que era el de lujuria, ¿no? Con esta prostituta, que acá en cambio sí está mucho mejor retratado, ¿no? Entonces pasa esto. Pero también valdría la pena aquí introducir, aunque estos son spoilers, bueno, que sin embargo son 30 años que la película ya le pilla, así yo creo que debía haber visto una gran cantidad de gente, pero igual, ahora que no Pero vale la pena verla de nuevo. sí, sí, sí. Y también a los que no lo han visto, igual, puede ser que con estas guías lo vean. Daba en el 13 en la serie de que yo era joven. Porque si justamente cuando César me decía de la película, yo decía, no la he visto. Después me pongo a ver, sí la vi, sí, así. Y verdad que la daban en la tele. Sí. No, pero valía la pena. No, muy buena, sí, no niego. Bueno, lo que quería introducir aquí es también una escena muy importante, que es cuando descubren la casa del asesino, donde está perpetrando todo esto. Y claro, ahí nos damos cuenta que es un individuo con una inteligencia extraordinaria, ¿no? Y que eso básicamente es lo que les distingue justamente a estos asesinos en serie, ¿no? Que son personas que tienen una inteligencia muy elevada, ¿no? No son ni siquiera individuos comunes o peor aún con déficits de lo que sería la inteligencia, ¿no? Sino más bien con inteligencias muy, muy altas. Y claro, todo lo minucioso que es para esto, ¿no? Pero que esto ya al principio de la película nos muestra, ¿sí? ¿No? Claro, en toda esa escena inicial, cuando van apareciendo los créditos, etcétera, ya estamos viendo cómo él está escribiendo, ¿no? En los diarios está con eh, los dedos parchados para justamente no dejar huellas, etcétera, ¿no? Y claro, luego vamos como conectando, eso era lo que nos mostró al principio los créditos, ¿no? Y claro, entonces, esto nos hace ver, justamente esa potencialidad, de la inteligencia que tiene este individuo, ¿no? Que es llamado John Doe. John Doe es en realidad el nombre que se les da a los cadáveres en Estados Unidos que no son reconocidos, ¿no? Y Jane Doe es para las mujeres, ¿no? Si es que un cadáver no lo reclama nadie, no es reconocido por nadie y va a parar en la morgue, ¿no? Y luego quizás en alguna escuela de medicina, a estos individuos se los denomina como John Doe. Mira qué interesante. Eso es algo que yo no sabía, la verdad. Pero esto refuerza aún más la idea de por qué él quiere que sus asesinatos sean tan rimbombantes, incluso con tanto detalle que todos lo vean. Y que incluso, bueno, no quiero hacer más spoilers tu top. Pero es súper interesante porque imagina, el nombre de él significa alguien que no tiene nombre. Nadie, Nadie. claro, nadie. Nadie. Básicamente es muy, se traduce como nadie. Mira, ¿no? Y entonces la identidad de él la está construyendo a través de yo ser esa persona que hago algo, ser ese justiciero, porque soy un justiciero bueno. Que me entiendan ustedes es diferente, pero yo soy bueno. Y no solamente eso, sino también esta voz canata de diciendo, yo les muestro a ustedes cómo está de podrida la ciudad, yo les muestro a ustedes, lo abyecto y lo asqueroso del mundo, yo los muestro, yo les tengo que mostrar. Exacto. Eso lo podemos ver incluso cuando escribe todos los diarios, en los diarios todos los pensamientos que él los mantenía. Y realmente es esto, tal cual, una forma de exhibir. Ujú, sí, 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 sí. ¿Sí? Y por otro lado también que este asesino
es de mucho dinero, ¿no? No se entra mucho en explorar a las Sí, personas. eso mucha falta esos huequillos, ¿sabes? Creo que no, porque en realidad sí es como la magia justamente, ¿no? Yo creo que también es impresionante, porque cuando las rebeldes opinan también se expresa porque también tiene que llamarse John Doe. Sí. Entonces, bueno, de alguna forma eh, podría haberse, quizás como por ejemplo, no sé, el The Silence of the Lambs, Silencio de los Inocentes, como se le tradujo aquí en Latinoamérica, eh, ahí sí se da un contexto, ¿no es cierto?, tanto de Buffalo Bill y de Hannibal Lecter, ¿no? Pero acá no, acá se le deja al asesino básicamente con estas premisas, que es un hombre muy inteligente y que es un hombre adinerado, ¿no? Pero de qué familia viene, cómo fue su crianza, etcétera, eso nos deja más bien para la imaginación, podríamos pensarlo. Para que vean. Claro, pero le da un toque muy interesante, ¿no? Porque, claro, este nadie, y claro, y aquí ya creo que podemos pasar ya a los últimos 2 pecados. Él, cuando está siendo transportado porque ya, claro, él se entrega a la policía, ¿no? Es otra cuestión interesante. Luego de haber cometido ya este último, eh, asesinato, que es el del orgullo, se entrega a la policía, ¿no? Voluntariamente, y claro, entonces exige hablar con los 2, 2 detectives que estaban a cargo del caso, ¿no? Y les dice que él les va a revelar otros cadáveres, otros cuerpos que se encuentran, pero que tienen que llevarle a un cierto sitio a una cierta hora, ¿no? Y claro, cuando le van llevando en la patrulla, ¿no? A John Doe, Ujú. él dice algo muy importante, ¿no? Porque Morgan Freeman le dice, como bueno, hoy serás noticia, pero ya en unos pocos días nadie se acordará de ti. Y él dice, pero no es necesario que se acuerden de mí, soy nadie, digamos así, Ujú. pero sí que se acuerden de mi obra, sí, de arte, ¿no? Y entonces allá vienen los otros 2 pecados que no sé si quiere alguno de usted Cuéntanos, a ver. O sea, antes de ir a los pecados, a ti sí me gustaría hablar un poco acerca de los legados. Y lo interesante, porque la verdad, cómo lo construye. No, yo creo que sí vamos a hablar de los pecados, porque si no voy a hacer spoiler. Sí. Sí, no, no, vamos de los pecados y luego hablamos de los legados, porque ahí hay una situación súper interesante con los psicópatas que a veces hay ocasiones que yo dejo mi legado a alguien y esa persona continúa con el proceso. Ujú. Bueno, Te basas con es que son mucho esto también de que de estos criminales que inspiran. inspira, esa es la palabra. Inspiran a otras personas. Bueno, cuando estamos nosotros ya dentro del lugar y la dirección, llega una eh, llega un repartidor con un pateide que les habían dado, creo que $500. Sí, $500 exactamente. $500 para que le entreguen el paquete. El policía Miles, interpretado por Brad Pitt, abre el paquete, se encuentra con la cabeza de su esposa. No. En realidad, el que va a recoger el paquete es Morgan Freeman. Sí, va a ser Morgan Freeman. Y él simplemente está a la expectativa de qué es lo que pasa. Porque es que lo planeó tan bien, o sea, realmente lo planeó así tan loco, tan bien, que sabía que el policía realmente era muy pasional. E incluso Morgan en algún momento al inicio de la película lo dice, que tiene que controlar sus emociones, que Tiene que controlar su ira. que tiene que controlar su ira, justamente, y eso nos lleva a este pecado, el pecado de la ira. Y también es interesante porque justo cuando él da esta frase de que tiene que controlar su ira, está el camarógrafo. Mm, Está el camarógrafo y el camarógrafo escucha absolutamente toda esa conversación. Hasta cierto punto es el análisis que él hacía para saber si es que son las personas adecuadas para que vayan con su caso. Porque él quería demostrar Bueno, su obra. síguenos contando del último pecado de envidia. Ah, de envidia. Claro, en la envidia, sí, en la envidia, justamente, sí, ya, claro, que John empieza a decirle, ¿no? A Brad Pitt, a Miles, que él envidia porque tiene una mujer hermosa y que va a ser el padre, y él no sabía que iba a ser padre, ¿no? Entonces, bueno, ahí se empieza a volver cada vez más loco y grita, ¿no? Que ahí hay una actuación medio mala del Brad Pitt cuando está pidiendo la caja, ¿no? ¿Qué hay en la caja? No sé, una de las actuaciones más flojas. Era joven todavía.
Decirlo del pan número uno, no hay duda de eso. Pero bueno, en todo caso, ya en otras películas como las que tú vimos, nombrado de Tarantino, tiene unas muy buenas cosas, ¿no? Pero esta Es nos comerte el pan. Bloqueados todos. Ellos están diciendo, no, él está diciendo, eres tu pan. bueno, entonces, claro, empieza a justamente entrar en la ira, ¿no? Es que le pincha a él, porque es justamente lo que él quería. Él quería molestar y él tenía que. Es que eso es lo interesante de su arte, porque es la cereza del pastel. Él ocupa su diálogo para contar lo que está haciendo él y sellar ese pacto final. Sigue, por favor, síguenos contando. Sí, y entonces, claro, sucede eso, ¿no? Que a través del pecado de la envidia, que fue haberle quitado ese objeto de la envidia que él tenía, ¿no es cierto? Que era la esposa, según lo que dijo John Doe. Y claro, sabiendo que en la caja se encuentra la cabeza de la esposa, procede Miles a dispararle, ¿no? Y acabar como John Doe. Y ese ya es el pecado de la IA. Ujú. ¿no? En donde envidia muere a través del disparo y el castigo de ira es a saber que se dejó guiar por sus emociones y terminó con el asesino. Ese es su castigo. Ese es, no, ese es un final como muy redondo frente a todo lo que pasó. Que no hay más. Y es como que son esos finales que tenía que cerrar así. No puede terminar de otra forma. Y me parece fantástico cómo se interpreta también también esto, también esta situación, y cómo a la final también policía interpretado por Morgan Freeman regresa otra vez a esta devastación, a esta situación de existencialismo, a este desencanto completo por la vida, que él estaba desencantado siempre, él quería solo irse, irse, Sí, él quería estar en paz. La verdad. quería estar en paz, pobrecito en paz de eso, ¿no? No, quiso irse desde el día uno, quise irse. No me pongas en ese caso, pero mira cómo terminó haciendo de envolver tan bonito a todo, porque digo, es sumamente inteligente y esto me lleva un poco a pensar a nuestros niños que a veces están muy mal guiados y que tienen altas capacidades, que al no ser desafiantes las situaciones que ellos tienen, se aburren y podría ser, no sé, sería motivo de investigación. Sí, sí, hay Podría. varios casos, hay casos de genios que, por ejemplo, hubo un caso de dos genios que se habían metido en la cabeza que pueden hacer crimen perfecto, porque somos mejores que todos, ¿sí? Y podemos hacer crimen perfecto. Y no, me hicieron crimen perfecto, dejaron muchas pistas. Pero justamente es cuando nos está guiando, ve. Pero llegando a esto, a mí me parece fantástico cómo hacen este cierre realmente de toda la situación. Y me gusta también porque sí hay como pequeñas pistas para ir construyendo a este personaje de este asesino. Por ejemplo, lo del perrito también que se aparece muerto, que no le dicen quién lo mató ni nada. Pero es interesante también porque puede ser que lo mató él. Puede ser. No, pero él dice que no lo mató, ¿no? Si él es que no lo mató, claro, tampoco no hubiera un motivo Sí. para mentir también. Sí. Sí. Y bueno, un poco ya para ir cerrando y con estas películas contar, sí me gustaría como un poquito ya de algo más bien curioso, que nos revelen a título personal cuáles serían sus películas favoritas. Ya que hablamos de cine, hablamos de psicología, también es importante hablar de esto porque creo que es muy interesante el hecho porque a veces nuestras propias películas favoritas nos dan también una pequeña misión de nosotros mismos. Es que es una forma de hacer metáfora, realmente, con las cosas que nos gusta, quiénes somos y nos sentimos identificados, por algo ha de ser. Pero, ¿Usted? Digan, bueno, esto siempre es un grande problema. hola, tú. Y peor cuando dice Las, tu película favorita, es que es casi imposible decir, esta es, ¿no? Ya, el top 5. Hay, claro, muchas películas, pero ahora voy a hablar que más bien entre digamos, mis gustos, mis preferencias en el cine, está un movimiento cinematográfico llamado la nueva ola del cine iraní, que más o menos comienza a principios de los 90. Aún hay directores que están realizando películas, ¿no? Pero es un movimiento muy interesante porque, claro, nace primero en esta parte del mundo donde eh, también en los 90 se da un estallido de lo que es esta revolución islámica y que pone nuevamente al ayatolá de figura eh, rectora tanto espiritualmente como estatalmente, ¿no? Como se pone nuevamente el Islam a la cabeza de la dirección del país, ¿no? Se, se, se consolida una teocracia y esto hace que
Irán vuelva a todo eso de las leyes del Sharif, que es de las mujeres tienen que utilizar eh, ¿El velo? velo, la burka, etcétera, ¿no? Y que casi las mujeres no tienen ninguna importancia. Y muchos de estos cineastas empiezan a trabajar justamente esto, ¿no? De la reivindicación de las mujeres. Hay un cineasta muy importante que incluso ahora se encuentra exiliado en Alemania, en Berlín, Jafar Panahi, y tiene unas películas excelentes. Por ejemplo, una que se llama El Círculo, que habla cómo desde el nacimiento una mujer ya tiene esa marcada impronta de desprecio en la sociedad iraní, ¿no? Hasta incluso su vejez, su muerte, es una película fantástica. Em, También, por ejemplo, la obra de Abbas Kiarostami, otro de los representantes, y uno, podría decir el más famoso de los cineastas de esta nueva ola de cine iraní, tiene muy, muy buenas películas, ¿no? Películas además que tienen cuestiones muy, muy significativas. Una que alguna vez estuve analizando se llama Close Up y es una película en donde básicamente tenemos una parte de ficción y otra documental, ¿no? Qué interesa, que claro, Kiarostami en cierta manera lo que nos quiere mostrar es que todo en el cine es ficción, ¿no? Hasta el documental, porque el documental, a pesar de que parece que es la realidad que nos está mostrando, pero es la realidad desde los ojos del director, del guionista, del productor, etcétera, ¿no? Entonces, es lo mismo lo que pasa acá en esta película, ¿no? Close Up, que como digo, hay estas partes que son ficcionadas con el mismo actor o mejor dicho, la misma persona que entra en personaje y luego es persona. Bueno, es una cosa muy loca que Fantástico. que es excelente para poder analizar. Es una recomendación importante y tenemos tarea para ir a verle esa película. No, Gabriel, tu película. Iriosa, tú, ahí. En YouTube. Sí, claro, en YouTube. Hoy vamos. Sí, escuchando a nuestro compañero y queridísimo amigo filósofo, así es filósofo, súper profundo con sus cosas. Yo sé más vainilla, yo sé más de cine más diferente, no tan así. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho El Club de la Pelea. Me encanta, por ejemplo, me puedo ver eh, así obsesivo en esto de Harry Potter, me puedo ver todas las de Harry Potter. O sea, yo soy mucho más así. Por ejemplo, una de las películas que me agradó muchísimo es esta película animada, creo que se llama Mi Amigo Robot. Ah, Sí, que sale sale el perro. ah, ya, era de ese de cosa tan fantástica. Me encanta cómo está construido porque no hay ni un solo diálogo, se entiende todo, uno se hace rolito y te duele en el alma. Y me encanta ese tipo de películas que son así, o sea, por ese lado. Yo soy mucho más de ese tipo, la verdad. Cosas de ese tipo. Pero está bien, porque parte del cine es el hecho de que hay cine para todos. Es que es un Y cómo disfrutar de todo tipo de películas. Por ejemplo, muy en lo personal, eh, yo, entre los tops de mis películas están películas ecuatorianas. Y siento que Ecuador hace buenas películas. uy, sí, ya. Por ejemplo, mejor no hablar de ciertas cosas. Qué película tan buena, yo puedo estar en el estreno. Las películas como Prometeo Deportado y como por ejemplo, me gusta mucho porque me identifiqué mucho con El 5 otoño sin primavera, una balada, ¿cómo lo he visto? Porque fue verme a mí en mi adolescencia, verme a mí ahora y decir, ay no, de viejito voy a ser así. El pop no muere, el pop no muere, pero nosotros sí. Pero creo que mi película favorita es El ángel exterminador de Buñuel. O sea, está como en mi top, porque yo recuerdo claramente que cuando fui a ver esa película estaba con mi novia y literalmente fue, deja ver la película, carajo. ¿Por qué no salen? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque me pareció tan mágico, tan obsesivo, y me dio en todo mi síntoma al hecho de que seguir algo, no porque exista algo, sino porque, no sé por qué, pero todos tenemos que seguir esa hora. Me pareció fantástica y creo que realmente es mi película favorita. No, esto de analizarla también. Y me tenemos que invitarlo nuevamente. Obviamente vamos a invitar a Sí, sí, sí. sí, es algo para todos ustedes. Verán, las películas también es una forma de proyección de lo que tenemos aquí dentro. Pregunten a sus parejas cuáles son sus películas, vean y van a encontrar también sus gustos. Sí, finalmente. Por ejemplo, hay muchos estudios también que las personas que les gusta ver estos de los asesinatos y demás, sí tienen medio unos rasguitos por ahí, así. Entonces, ojo, por ahí pueden ir analizando, pueden ver algunas banderitas. Pero más que nada creo que la invitación aquí es
apreciar el cine, ver cine y verlo de esta perspectiva filosófica, psicológica, espiritual y disfrutarlo, porque una película se disfruta y luego se piensa. Y luego de pensarla hay que volver a verla para volver a disfrutar. Y no sé, ¿algún comentario final, César? Yo creo que eso es muy importante, digamos, sean películas, no sé cómo se les llama, de culto, por ejemplo, de cinearte, también se han inventado por ahí ciertos términos, o películas de la industria de Hollywood, etcétera. Cualquier tipo de película es buena siempre que nos lleve hacia el pensamiento, ¿no? Que eso es importante, porque claro, hay películas completamente vacías que uno sí, más bien dice, he perdido 1 hora y media, he perdido 2 horas de mi vida, ¿no? Que frente a otras que, insisto, así no sean de esas llamadas, incluso cine de autor, ¿no? Básicamente, pero sí nos llevan a pensar, ¿no? Nos llevan a reflexionar, nos llevan a incluso cuestionar algunas cosas, pues creo que es el cometido del cine, ¿no? Porque no solo el cine es entretenimiento, es un arte y todo arte tiene esa connotación, también pedir al espectador que piense. Y con eso cerramos y nos quedamos en reflexión. Aprovechen este tiempo, vean alguna película y disfrute, que creo que también generan eso, pero disfrute, pero también piense, porque justamente como al principio, estamos ahorita en la lucha de tratar de pensar y rescato mucho para y ahí cerrando por tanto. Todo tiene que hacernos pensar, hasta el propio, hasta el propio cine de comedia. No consumamos cine vacío, consumamos cine de comedia de verdad. Porque a mí me gusta mucho una definición del humor que dice que el humor te hace pensar y a veces reír. Ujú. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado este día de hoy en este podcast, de hablar de filosofía, de películas, de psicología también un poquito. Y realmente la cordial invitación, tienes que venir una próxima vez. Puro Sí, claro que sí. Y muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.